Nosotros somos Generación Transformada del Ministerio Juvenil, miembros del Club Abdiel de la Unión Salvadoreña. Esta semana compartiremos con ustedes una serie de temas titulada Libertad, el precio de la vida. A continuación vamos a cantar nuestro himno tema titulado Transformados para servir. Yo rindo mi corazón, de ti quiero aprender, conéctame a ti, quiero compartir tu amor y salvación. Vengo a tu presencia, mi Creador, a tus pies yo rindo mi corazón, de ti quiero aprender. Conéctame a ti, quiero compartir tu amor y salvación. Señor, transfórmame, hazme hoy de nuevo como eres tú. Señor, transfórmame, renueva hoy mi mente y corazón.
Tengan todos muy buenas tardes. Esta semana se me ha dado el privilegio de poderles compartir a cada uno de ustedes una serie de temas que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria y algo que Dios nos quiere enseñar durante esta semana. El primer tema se titula Antes de ser libre, y la lectura bíblica la encontramos en 1 de Pedro 1, 18 y 19, y dice de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Pedro nos describe y nos presenta los sufrimientos de Jesús en la cruz del Calvario a mediados de los años 60 después de Cristo, y probablemente desde Roma. Esta carta es dirigida a los primeros cristianos del amplio territorio de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, quienes experimentaron sufrimientos y penalidades de diversa intensidad, calumnia, tratos injustos y especialmente persecuciones como las del emperador Nerón. El apóstol recuerda que Jesucristo sufrió y que ese sufrimiento fue el rescate y la liberación para que el humano continuara viviendo de una manera distinta a la que vivía antes. Acá está una palabra que tal vez para nosotros podría tener un significado diferente, que es la palabra rescate. Tal vez nosotros al escuchar esa palabra se nos vienen muchas cosas a la mente, y dice que rescate es la acción y el resultado de rescatar a una persona o cosa. Por un rescate se paga el precio para poder rescatar a una persona, y es el precio que piden por una persona o una cosa. Era de conocimiento común en el mundo antiguo que los prisioneros de guerra y los esclavos podrían ser liberados mediante el pago de un elevado precio. Esto explica por qué Pedro usa esta metáfora al hablar de Dios en la liberación de la humanidad a un elevado precio, que era la vida de su Hijo Jesús. Pero hay unas preguntas que nosotros nos podríamos hacer y las podríamos contestar de igual manera en nuestros corazones. ¿Cuál fue el motivo por el cual Jesús, siendo Dios, se hizo humano para rescatarnos a cada uno de nosotros? ¿Qué ocurrió con el hombre para que Cristo nos libere? Para estas preguntas podría haber una respuesta, y que es la respuesta que Dios, Jesús, fue que el motivo para que Él viniera a esta tierra a morir por el humano fue el gran amor que nos sentía cada uno de nosotros. De una creación libre a una creación esclava. En Génesis 2, del 7 al 9, la Biblia describe a un Dios creando al hombre para luego colocarlo en un mundo perfecto, libre de temor y enemistad y muerte. Ellen G. White dice que el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Cuando el hombre salió de las manos del Creador, era de elevada estatura, y dice que de perfecta simetría. Su semblante llevaba un tinte de color rosado en su rostro, de salud, y brillaba con la luz del regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres de hoy en día, y la estatura de Eva era un poco más baja que la de Adán, pero de igual manera una estatura que a la de las mujeres que viven ahora en este día es un poco más grande. A Adán y a Eva les fue entregado el dominio sobre todo ser creado de la tierra, pero había un peligro que era tan real. Era la presencia de Satanás, quien amenazaba al hombre con arrebatarle el dominio de la tierra. Y al final lo consiguió, porque le arrebató el dominio
desde la tierra su vida y las decisiones. Ellen G. White también nos dice que nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y sanos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios les hizo entes morales y libres y capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y le dejó plena libertad para prestarse o negarse a la obediencia. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. En Génesis 3, del 1 al 7, Moisés describe la condición perfecta y libre del hombre. Inmediatamente también describe la transformación de ese mundo en un mundo no solo de esclavos, sino un mundo lleno de dolor y de maldad. El dominio que Dios entregó al hombre fue usurpado por Satanás, que lo usurpó mediante la duda y el engaño. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció en un instante, y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. Satanás se regocijó de su triunfo. Había tentado a la mujer a desconfiar de Dios, a dudar de su sabiduría y a violar su ley, y por medio de la caída de Adán también. La vida de trabajo y cuidado, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por el amor a Dios. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y a las pasiones, y para desarrollar el hábito del dominio propio. Satanás se sentía orgulloso de su triunfo al someter al hombre al dominio y a degradarlo mediante la esclavitud de sus pasiones más bajas. Pero, ¿qué había perdido el hombre al caer al pecado? Dice que el hombre perdió el privilegio de tener la comunicación cara a cara con Dios, perdió el privilegio de tener a Dios frente a frente y poder platicar con Él. También perdió el dominio que Dios le había entregado sobre sí mismo y sobre la creación que Él había hecho. También perdió el vivir sano y eternamente, porque hoy en día nosotros ya no podemos vivir sanos, ya estamos invadidos de muchas enfermedades. Y también perdió su poder moral e intelecto, que sería degradado. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación cayó bajo el poder de Satanás. El dominio que antes ejercía pasó a manos de su usurpador y conquistador. De esa manera Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Nunca más el hombre volvería al nivel en que fue creado, a menos que su liberación viniera del mismo que lo creó. El plan de liberación. Aquí está una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Quién sino Dios, el creador de este mundo y del hombre, podía ejecutar un plan de liberación para sus criaturas cautivas? Ellen G. White nos dice que ninguno, sino solo Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía. Cristo intercedió ante Dios para pedir a favor del pecador poder liberarlo nuevamente. Dice que los ángeles se postraron de hinojos ante Él y se ofrecieron para que ellos mismos como sacrificio podrían venir para salvar al hombre. Pero la vida de un ángel no iba a satisfacer la deuda, porque el único que los podía salvar del pecado era el mismo que los había creado. Más no había nadie más que podía salvar al hombre del pecado. Pero el plan de liberar tenía un propósito más amplio y profundo que el de librar al hombre. Era de invocar nuevamente el carácter de Dios ante el universo. El gran conflicto que se inició en el cielo iba a ser decidido en el mismo mundo, el terreno que Satanás reclamaba como suyo. El universo entero se maravilló al ver que Cristo se humilló a sí mismo para poder salvar al hombre caído, para poder salvar a la humanidad caída. Jesucristo es el liberador y Señor.
A través de la historia, naciones del mundo tuvieron grandes libertadores, como países como Argentina, como Chile y Perú, admiraban y rinden honor a su libertador José de San Martín. Bolivia, Colombia y Venezuela también rinden honores a su libertador Simón Bolívar. Brasil a Don Pedro I. ¿Liberado de qué? Del dominio y de la esclavitud de un poder extranjero superior y poderoso. En lo espiritual así sucede con el hombre pecador. Al pecar llega a ser esclavo de sus pasiones más bajas, de su degradación más profunda, que para salir de la misma, del pecado, necesita de un libertador que le libre física, mentalmente y espiritualmente. Ese libertador vive y ofrece libertad a todo aquel que le acepte. Y ese libertador es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús es el emancipador, por medio de quien somos libres de la esclavitud de pecado y de la muerte. Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra liberación fue un costo mucho más elevado que cualquier riqueza. La sangre preciosa y sin manchas y sin contaminación, que es la del Hijo de Dios. Durante el primer siglo, los esclavos podrían ser comprados de la plaza del mercado por el pago de un precio. Siempre fue necesario pagar un precio para liberar a un preso. Dios en su palabra afirma que somos esclavos del pecado y que no podemos escapar de esta esclavitud. Sin embargo, Jesús nos ha liberado al ir a la cruz y al pagar nuestra redención con su sangre. En Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19, nos dice que antes de la conversión, de su conversión, los creyentes no eran diferentes al resto de los incrédulos. Su conversación y modo de ser eran tan vacíos, triviales y degradantes como las personas que los rodeaban. Pedro describe sus días como esclavos del pecado, como una vuestra vana manera de vivir. Recuerda que habían sido redimidos de esa fútil existencia y por medio de una trascendental transacción habían sido liberados de la esclavitud de la conformidad al mundo mediante el pago de un rescate infinito. Si un creyente es tentado a volver a la complacencia propia y desprecio a Dios, debería recordar que Cristo junto al Padre y al Espíritu Santo trazaron el plan de liberación para el pecador. Antes de ser libres, estábamos condenados, pero nuestra liberación ya había sido pagado por completo. Nos damos cuenta, cada uno de nosotros nos damos cuenta de que Jesús es nuestro libertador y nuestro salvador. Eso debería de ser que nosotros en nuestras mentes deberíamos de tener en claro que Jesús es el único que nos puede libertar y es el único que nos ha podido salvar del pecado. ¿Se da cuenta de que su liberación ha sido comprada por Cristo Jesús? Nuestra liberación fue comprada a un precio muy alto, al precio no menor de la sangre de Jesucristo, el Santo Señor. Jesucristo junto al Padre y al Espíritu Santo trazaron un plan de liberación para el pecador. Esta tarde nos tenemos que dar cuenta de que antes de ser libres, la manera de la que nosotros vivíamos antes, pero la Biblia nos ha dado a entender de que Jesús vino a esta tierra por gran amor a cada uno de nosotros para morir en la cruz del Calvario y para podernos salvar. Y antes de terminar, quiero que nos pongamos de pie para tener una pequeña oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre en esta tarde. Señor, te pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros que está escuchando este mensaje, que cada palabra, Señor, no haya sido que haya salido de mí, Señor, sino que tú se las hayas dado a entender a cada uno de ellos.
y de que podamos poner en práctica y de que podamos entender de que tú eres nuestro único libertador y que sin ti no somos nada, Señor. Señor, todo te lo pedimos no es porque seamos dignos ni merecedores, sino porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.